Superado ya el debate sobre la reforma del delito de malversación, superado ya el debate sobre la eliminación del delito de sedición, superado ya el lío, la trifulca entre los dos grandes partidos acerca de la renovación del Tribunal Constitucional. Ya verán cómo a partir de ahora ya no escuchan nunca más decir al figura que los jueces son unos fachas y que se está deslegitimando por parte de la propia judicatura, la que no le lame las botas, y por supuesto por el principal partido, las dos principales fuerzas de la oposición, PP y Vox, se están deslegitimando las principales instituciones del Estado en referencia al Tribunal Constitucional. Digo, renovado ya lo que no es el máximo órgano de los jueces, sino que es un organismo que ni siquiera pertenece al Poder Judicial. Ahora el siguiente lío será elegir su presidente, que será el señor Conde Pumpido, o no, ya veremos a ver. Entramos de hoz y coz en la traducción concreta de todos estos asuntos, siendo el principal de los mismos si 2023 va a ser el año en el que los independentistas y los golpistas catalanes vuelvan a sacar unas urnas fake a la calle, unas urnas de cartón, unas urnas payasas, vuelvan a hacer un referéndum payaso o no. Siempre habían dicho que el que hicieron, que fue una payasada, lo vuelvo a repetir por si no se me ha entendido bien, que no fue nada que tuviera que ver con la voluntad popular, sino con el afán de rapiña y de latrocinio de 4 listos que manipularon a 2 millones de incautos. Siempre les escuché decir que aquello había valido, pero últimamente pues aquello resulta que ha dejado 24 horas de valer y entonces ahora hay que hacer otro. Esto bien, ya nos lo avanzó Gaby Rufito el otro día, y bueno, pues la pregunta es, insisto, si 2023 será el año en el que lo hagan o no. Todo dependerá, como siempre, del cálculo electoral de los señores de Esquerra, por supuesto, a los que esto les viene bien, pero tendrán que modularlo en el tiempo, y sobre todo el cálculo electoral del figura. ¿En qué está el figura? Bueno, pues en que todo esto, digamos, se olvide de aquí a mayo en seguir acumulando dinero de Europa para un par de meses antes o 3 meses antes, quedan 5 en realidad, es decir, pasado mañana, empezar a soltar a manta de Dios un cerro de millones para ayuntamientos, para diputaciones provinciales, para comunidades autónomas, para carreteras, para proyectos de digitalización que se están hinchando y para un montón de cosas más, para embrutecer a la gente, para entontecer a la gente, para comprar votos directamente. Esto se llama así, comprar votos, desde finales del siglo XIX, desde los tiempos de Cánovas y Romero Robledo y Sagasta y la Restauración. Esto no ha cambiado absolutamente nada. Hablar de escudo social y no sé cuántas tonterías más y marear al personal para que, insisto, se olvide de todos los ataques que han perpetrado contra la Constitución, el Estado de Derecho, la democracia, las libertades y la legalidad vigente, y puedan volver a engañar a los suficientes millones de incautos. Desde ese punto de vista, a Pedro Sánchez no le interesa que el referéndum sea en 2023. Que si los planetas se concatenaran y en diciembre o en enero del año que viene consiguiera rivalidar una mayoría suficiente que le permita seguir en Moncloa, tardarían 15 días en sacar las urnas. 15 días, no 15 meses. No os quepa ninguna duda. Por lo que a los catalanes se refiere, no tengo yo tan claro que vayan a vivir peor de lo que están viviendo ya con los socialcomunistas en el poder. Y me explico. Como viven bien los independentistas, como toda la gentuza de la peor laya que en política mora y morará, es con un enemigo, y si el enemigo es fuerte, mejor aún todavía enfrente. Si en diciembre se produce un vuelco electoral, que según todas las encuestas, salvo el CIS del iluminado Tezanos, es lo que va a producirse, y Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa con el apoyo indispensable, porque si no los números no le van a dar, de Santiago Abascal, ya veremos a ver si como vicepresidente en un gobierno de coalición, o dándole sostén parlamentario, como por ejemplo hace Rocío Monasterio a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. En fin, si gobierna España una concatenación de fuerzas entre el Partido Popular y Vox, los independentistas volverán a arrasar las calles, volverán a quemar contenedores, volverán a practicar el terrorismo de baja intensidad que se les da muy bien, como ya hicieron, ¿quién se acuerda ya de Barcelona 2019, unos meses antes de la gran desgracia que nos secuestró ilegalmente a todos? Pues quemaron media Barcelona.
Esto ya parece que se ha olvidado y esto sería lo que volvería a pasar si Feijóo y si Abascal llegaran al poder. ¿Qué está haciendo Esquerra? ¿Qué está haciendo esta gente de Junts, los herederos de los ladrones de Convergencia y Unión? Convergencia y Unión, perdón, y toda, bueno, la CUP, los antisistema de la CUP, los filoetarras de la CUP, que tenían ahí a gente que le hacían de choferes a Otegi cuando el hombre de paz iba a visitarles a Cataluña, pues están acumulando dinero, están incrementando su apoyo, su espacio popular, es decir, electoral, más aún si cabe, para preparar munición gruesa de cara a esa previsible derrota del socialcomunismo en el poder y a la ascensión del Partido Popular y Vox al poder. Pedrito Sánchez, mientras tanto, mientras todo esto sucede, tiene no solamente estas, sino otras preocupaciones, no siendo la menor de las cuales que la izquierda, la extrema izquierda es él, pero bueno, vamos a considerar como animal de compañía que tiene algo a la izquierda, cosa que yo personalmente dudo, ¿no? Pero voy a adoptar, digamos, la línea un poco estándar o común de la mayoría de los análisis, que lo que tiene a la izquierda no se termine de desinflar. Podemos ha implosionado, Podemos es una cáscara vacía, Podemos no es nada, Podemos ahora mismo es una marca que no vale nada y que solamente sirve para que cuatro listos y algún que otro sinvergüenza sigan manteniendo carguito público y sigan ingresando dinero. Quien podría sustituir a esa achicharrada marca electoral, que sería una tal Yolanda Díaz, pues está ahí deshojando la margarita, se divierte siendo Evita Perón y cogiendo avioncitos y yéndose a manosear a Lula. Os recomiendo que veáis el vídeo, que lo tenéis en nuestro canal, el vídeo de Yolanda manoseándole, tocándole la carita a Luis Ignacio Lula da Silva, unas semanas después de haber ido a abrazar a la delincuente Cristina Kirchner, condenada en firme a 6 años de prisión y de inhabilitación por haber apandado y por haber robado y por haber amañado contratos públicos, y no tiene claro si va a dar el paso. Si toda esta gente que tiene Pedro Sánchez a su izquierda se despeña, se van por el sumidero, que es por donde por otro lado deberían de irse por el váter, lo que no sé si hay suficientes españoles dispuestos a tirar de la cadena. Pedro Sánchez tiene un problema, porque no tiene más apoyos. Sí, los independentistas, los 43 de saque de los que siempre hablamos, pero con esos solamente no suma. Mientras que Vox a lo mejor no crece más, o a lo mejor un poquito, pero a lo mejor no crece más, pero tampoco va a perder porque tiene un cuerpo electoral de cemento armado. Y el Partido Popular, cada semana que pasa, le roba, entre comillas, o consigue convencer a 20, a 30, a 40.000 ex votantes, porque ya no lo van a volver a ser, del Partido Socialista. Gentes que siguen pensando que algún día, ya sabéis cuál es mi opinión y no os la voy a repetir, pero bueno, gentes que las hay y merecen todo el respeto, que algún día el Partido Socialista pudo ser un partido decente, un partido que mereció la pena y que desde luego no van a volver a votar a este fulano ni en pintura. Ayer El Mundo nos daba un dato, un dígito, 625.000 votantes socialistas se habrían pasado ya con armas y bagajes a las filas de futuros votantes, inminentes votantes de Alberto Núñez Feijóo. El número tiene todo el aspecto de seguir incrementándose y a partir de ahí, pues Pedro Sánchez tendrá que poner en marcha a esa materia gris, que no sé cuánta será en volumen la que acumulen esos 1.200 y pico asesores que tienen Moncloa, y tendrá que articular un plan B para no quedar absolutamente excluido de dónde está, del cómodo puesto en el que está, y no pasar a ser un mero accidente de la historia, una broma pesada de la historia que ha durado, eso sí, demasiados años, que ha durado 4 años. Insistimos en lo de siempre, después de hacer un largo análisis que espero que os haya resultado lo suficientemente completo. No desdeñemos, y lo voy a decir muy cautelosamente, porque hay mucho miserable y mucho canalla en las redes deseando cazarnos un día, cosa que no han conseguido todavía, en la palabra, en el verbo, en la expresión adecuada para llevarnos pues a donde no hemos ido nunca ni iremos. Digo que los recursos de los que disponen, los que pueden hacerlo, los que firman el boletín oficial del Estado, son múltiples, y crecen las sospechas de que, claro, con tanta empresa pública en la que se van colocando amiguetes, pueda pasar algo raro en los próximos meses. No estoy diciendo absolutamente nada que no se comente en la calle. No digo que yo crea en esa tesis, no creo en esa tesis. Yo creo en el Estado
Estado de Derecho, creo en la democracia, creo que España no es Botsuana, que es un país serio y eso no va a pasar. Pero esta es la opinión de Eurico Campano. Otro sí digo que hay mucha gente en la calle que tiene, oigan, vayan ustedes a saber por qué, un temor y un pánico cada vez mayor a que exista un gran pucherazo y a que Indra, Correos, en fin, y otras empresas públicas y otros organismos públicos que tienen que ver con el proceso de transmisión y recuento de datos, pues no sé, sufran un accidente o la informática ya saben ustedes que a veces falla, no sé, que pasen cosas. Uf, a mí esto me parece una barbaridad. Me parece un temor casi, no voy a decir que infundado, pero bueno, pues no lo sé, tendría que ser casi ya una situación de catástrofe. Pero como dice el cómico manchego, pero y sí. Arrancamos esta retaguardia en formato express, estamos todavía digiriendo los excesos navideños y son días, por lo demás, en los que, bien que hacen, pues nuestros amigos y analistas pues disfrutan aún de unos merecidos días de descanso. Sin embargo, hay algunos, y esto lo decimos en positivo para ensalzarlos, que estamos aquí siempre o prácticamente los 365 días al pie del cañón, y uno de ellos es Sergi Fidalgo. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabes que con la locura que estamos viviendo uno no puede parar. No podemos parar. No hay dolor, Sergio. Oye, ¿cómo has arrancado el año? Bueno, en familia, tranquilo y trabajando, claro. Los periodistas esto lo tenemos por vocación, por oficio, por devoción y hasta por castigo. Bueno, es que tú sabes que antaño, pues cuando empezaba en las vísperas de Nochebuena y hasta pasado Reyes, lo que era la actualidad se tranquilizaba mucho y todas las noticias de Papás Noeles, regalitos, recién nacidos de primer del año. Pero desde hace unos años que esto no para, la política se ha acelerado tanto que no puedes dormirte. Efectivamente, así es. Oye, 2023 será el año, por entrar a saco, en el que os vuelvan a sacar estos tipos de Esquerra Republicana y de Junts y de la CUP y los podemitas, bueno, y los socialcomunistas, que serán quienes consientan tal circunstancia y tal irregularidad, las urnas de cartón a la calle en las 4 provincias catalanas, o esperarán a 2024 porque a Pedro le entrará la cagalera ante el bofetón que se va a pegar su partido, sus varones en las municipales y autonómicas y el más que previsible estacazo que se van a llevar en las generales de diciembre? Yo creo que no va a ser inmediato, por supuesto no va a pasar en el 2023, porque las urnas las sacarán solamente en dos supuestos. Uno, que es un precio para la investidura y que Sánchez lo acepte. Si las elecciones se celebran como está previsto a final de año, nos vamos a ir al 2024. O dos, que se le aliena al PP simplemente para que el PP sepa lo que le espera. Con lo cual, yo creo que este año no va a ser el año del referéndum o la consulta, como lo quieras llamar. Este año van a apretar mucho, digamos, el discurso, van a subir mucho el tono, pero no van a convocar nada, van simplemente a meter ruido. Yo creo que lo van a esperar para el año que viene, que va a depender mucho de eso, de la investidura de Sánchez, que Sánchez tenga que pagar el precio. Y obviamente, como ha demostrado hasta ahora con la malversación, la sedición, el Tribunal de Cuentas y los indultos lo pague, o simplemente que haya un gobierno Feijóo-Vox o Feijóo a solas y decida el separatismo, que es su momento. Decida el separatismo que es su momento. Oye, venía yo escuchando en alguna radio, ahora después de comer, un dato que yo no tenía, cuál es que Lula, que, bueno, pues como saben nuestros espectadores, acaba de ser entronizado como el nuevo conductor de ese gran país, que es más un subcontinente que un país, Brasil. Claro, como lidera una cosa que allí llaman Frente Amplio, pues tiene, ríete tú de los 22 más el figura que tenemos aquí, Lula tiene 37 tíos, 37 ministros en su gobierno. Oye, si al final Feijóo y Abascal, porque se concatenan los planetas o estos que ya sabemos hacen alguna que otra marranería, cosa que no es descartable, digo, y volvemos a tener otra legislatura social comunista, ¿tú crees que Esquerra, oye, por pedir, pues ¿por qué no van a pedir? Pues podemos tener a Rufián de ministro o podemos tener a Otegi de ministro del Interior. No estoy de cachondeo ni porque sea 3 de enero es que no se me hayan pasado los efectos del champán o de la sidra. Estoy hablando completamente en serio.
¿Tú te imaginas que todos los socios parlamentarios del gobierno, al margen del propio Podemos, que forma parte del Ejecutivo, como gobierno de coalición que son, pues eso, los esquerros, hasta el tío de Teruel existe, los bildutarras y tal, le podrían pedir 2 o 3 carteras ministeriales al figura y se las daría? Decía esta mañana un cachondo también en otra emisora amiga y hermana, dice, mira, por ejemplo, si por poder hacerse se puede hacer, de agricultura ya solo te salen 3, agricultura, pesca y alimentación. ¿Tú te imaginas a la Izpurúa esta, por ejemplo, ministra de Pesca? Oye, esto lo podemos ver, cosas más raras hemos visto en España. No, a ver, estamos hablando de cosas que que tenerlo muy claro. Hay precedentes. El Lluís Companys, el añorado Lluís Companys para Esquerra Republicana y buena parte de la izquierda, fue ministro, creo que fue ministro de Marina o no sé de qué, pero fue ministro. O sea, Lluís Companys fue ministro y Esquerra ha tenido ministros en el gobierno de España. O sea, que me refiero que precedentes históricos los hay. Otra cosa es que el momento actual lo permita. Yo no creo que Esquerra ahora mismo esté interesado en tener ministerios. No creo que le interesen a ellos, porque no creo que Esquerra, una cosa es chalanear y conseguir concesiones de Sánchez, y otra cosa es hacerse responsable directo de la gobernabilidad. Esto le puede traer problemas en Cataluña, entre su electorado, que lo que quiere básicamente es irse de España, no entrar en el gobierno de España. Pero bueno, insisto, todo podría ser porque ya ha pasado en el pasado y la historia a veces se repite. De todas maneras, y Otegi, hombre, ¿cómo explicarlo? Sánchez podría hacerlo, ¿eh? No te pienso negar nada mayor, pero me parecería raro que también a Otegi le interesara de repente, por las mismas razones. Sus electorados son electorados que no verían como los ojos de repente forman parte de lo que ellos consideran la opresora y fascista España. Está meridianamente claro. Oye, estaba comprobando el dato. Lluís Companys, el criminal, el asesino, el genocida Companys, fue efectivamente ministro de Marina. Te confieso que no tenía yo ese dato alojado en mi cabeza, pero así es, ese tipejo al que homenajean cada año, llegados los festejos del aquelarre separatista. Oye, hablando de otra cosa, aunque sea un instante, lo digo porque es noticia del día, valórame las cifras del paro. Los datos del paro que hemos conocido hoy, siempre habida cuenta, y ya sé que somos cansinos, lo repetimos hasta la saciedad, pero claro, qué fiabilidad tienen unos datos en los que cada vez hay más fijos discontinuos, que son gentes que se contabilizan como empleados, o mejor dicho, no contabilizan como parados, aunque la mayor parte del año, porcentualmente cada uno, pues en función de la situación laboral que tenga, no están trabajando, sino que están en su casa. Por supuesto, desde que Sánchez tomó el INE, digamos, al asalto, los datos estadísticos del gobierno son muy poco fiables. Tú lo has dicho, el caso de los fijos discontinuos es un escándalo. Aún así, a pesar del maquillaje continuo que Sánchez mete a las cifras, no ha sido una buena cifra. Se ha creado mucho menos empleo. Tradicionalmente diciembre es un mes que se crea empleo de cara a la campaña de Navidad que en otras ocasiones. O sea que, aun con el maquillaje, el dato no es nada bueno. O sea, yo creo que es un mal síntoma de lo que se avecina. Es que al final la política económica del gobierno es... Claro, tu política económica se basa básicamente en comprar votos, gastando dinero público basado en el aumento de la recaudación por la inflación. Hay un momento que eso no da más de sí. La economía se sostiene si tú favoreces la economía productiva, la creación de empresas, te facilita para que la gente invierta. Si te dedicas básicamente a la agitación y a la propaganda, pues eso no puede ir bien. Y poco a poco se está viendo que no puede ir bien. Y vamos a pasar un 2023 muy complicado, sobre todo porque ya el gobierno está anunciando nuevo gasto. Nada de inversión, sino gasto simplemente para llegar a la convocatoria electoral, tanto de mayo como de diciembre, en lo que Sánchez considera unas opciones óptimas, a base básicamente de inyectar dinero público a colectivos que puedan darle apoyo electoral. No, perdóname Sergi, que estaba cruzando un comentario con Omar. Efectivamente, el titular que extrae la mayor parte de los digitales es que el empleo, como bien dice Fidalgo, se frena y registra pues su peor diciembre en 10 años, aunque se registre la mayor tasa de afiliación a la Seguridad Social. Lo que no dicen o en lo que no inciden normalmente las estadísticas y los datos oficiales. Mañana, por cierto, ya os anuncio que tendremos aquí a esta misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos a Daniel Lacalle para hablar no solamente de empleo, sino para hablar del contexto general
de las sombrías previsiones del Fondo Monetario Internacional y de lo que nos espera en los próximos meses. Digo que no se incide habitualmente en un dato que es nuclear, nos lo dicen todos los economistas y quienes más saben de esto, que es que no se ha vuelto a recuperar nunca el volumen de horas trabajadas en términos absolutos anterior a la pandemia. Es decir, incluso puede haber más gente trabajando coyunturalmente, pero menos horas de las que se registraron en cómputo global en 2019, último año antes de la desgracia que padecimos. Ahí en Cataluña, por lo demás, ahora que hablas de compra de votos, Sergio, ayer teníamos aquí a una buena amiga, a Eva Parera, la presidenta de Valens, y nos denunciaba algo que nos parecía escandaloso. Compra de votos de Ada Colau, la expresión es de Eva Parera, no es nuestra, porque están empadronando a cascoporro, a manta de Dios, a ocupas en Barcelona. Nos contaba que no solamente en Barcelona, en sitios como Sitges, los de la CUP están empadronando a decenas o a centenares de tíos, incluso en el ayuntamiento. Es acojonante, con perdón. Supongo que con la esperanza de que les voten en las elecciones del 28 de mayo. Bueno, a ver, por supuesto, con la esperanza imagino que no. Si están haciendo ese tipo de actuación no será con la esperanza de, sino que habrán pactado precisamente el voto. Bueno, esto es una denuncia que ha hecho Valens y hay que escucharla atentamente porque si todos los datos se confirman es bastante grave. No se puede permitir la ingeniería electoral porque además posiblemente luego descubriremos que a lo mejor algunos de estos colectivos reciben algún tipo de colaboración por parte de la administración, también un poco para recordarles a quién deben votar. Hay que seguir ese tema con mucho cuidado porque si al final todos los extremos se confirman es terrorífico. Ya no le basta Colau con repartir dinero a entidades amigas como se ha denunciado, se ha denunciado y se ha aprobado. Otra cosa es que no la han empurado porque está en esa fina línea entre lo que es delito y lo que no es delito y se salvó por los pelos, pero que ya Colau ha sido afeada por su política de subvenciones a entidades afines y ya solo faltaría que encima se dedicara a buscar votantes entre la gente que comete delitos, porque se ocupa un delito, simplemente para incrementar su apoyo electoral. Pero bueno, nada me extraña, nada me extraña, lo que denuncia Eva no me extraña porque sinceramente Colau ha demostrado tener una ética muy poco, digamos, afinada, por decir que directamente que no tiene ninguna. El tema de los presupuestos es con lo que hemos estado a vueltas con ello en Madrid en las últimas semanas, ya en los últimos meses, pero en Cataluña ahí también pues hay un lío considerable y al final lo que ha evidenciado en esa comunidad, que es la tuya, Sergi, pues es lo que se ve en otros muchos puntos de España, cómo se manejan en este caso estos debates, el debate sobre la ley más importante del año, pues para un cambio de cromos, ¿no? Nos hablaba ayer también Parera pues del lío que habían tenido con los presupuestos municipales y con los presupuestos de la Generalidad. Esto es interesante ver cómo el dou des, aunque dudo que estos fulanos sepan latín, te doy para que me des, a cambio de yo te apoyo para sacar adelante los presupuestos y luego en cambio tú te quitas para que yo me ponga y para que sea yo el que lidere. Ha sido especialmente encarnizado el debate al que habéis asistido en las últimas semanas, Sergio, por hacer un poco de resumen. Bueno, pero sí, desde luego ese es el intento. Los Esquerra ha apoyado los presupuestos de Colau y los comunes están apoyando de manera entusiasta los presupuestos de Esquerra Republicana. Pero claro, aquí los socialistas están jugando un poco, como se dice en Cataluña, la puta y la ramoneta, que es jugar entre dos aguas. Sí. Es decir, bueno, vale, tú has apoyado los presupuestos de Colau, vale, yo estoy en el Ayuntamiento de Barcelona, pero yo no soy el alcalde. Con lo cual ahora están apretando las tuercas a Esquerra Republicana, pues claro, Esquerra ha cometido el error de cerrar primero los presupuestos con los comunes y luego los socialistas. Y claro, no puede hacer el quo con Madrid, por así decirlo, pero claro, Esquerra a Sánchez ya le han cobrado un precio. No es un intercambio de favores, porque a Sánchez ya le han cobrado un precio. Y a la PSOE dice, bueno, vale, yo ahora quiero cobrarme mi precio. Y ya lo que no quiere es suicidarse electoralmente, quiere hacer ver al pueblo catalán que son decisivos y que pueden apretar a Esquerra y quieren algún tipo de concesión simbólica, bueno, como Esquerra consiguió Sánchez con la malversación de la sedición. Y están en ello, de momento les ha sacado, creo que 7-8 mil millones de euros para ciertas partidas que son los socialistas apuntan el tanto, y ahora están viendo si consiguen también, por ejemplo, que Esquerra cambie su postura con respecto al aeropuerto de Barcelona o aquel complejo de ocio que está en Tarragona, que se va al Hard Rock. El tema quiere apuntarse un tanto, pero bueno, al final acabarán pactando obviamente lo que se necesitan, tanto en Madrid, en Barcelona como en toda Cataluña,
va a haber muchos pactos entre Esquerra y el PSC en las próximas municipales y ya conviene allanar el terreno. Está claro. Por último, Sergio, ¿qué van a hacer esta gentuza cuando, si Dios quiere, dentro de 12 o 13 meses, España tenga un gobierno conformado por la suma del Partido Popular y de Vox? Insisto, si estos miserables políticos, ya sabéis a quién me refiero, no quiero que me empure nadie, pero se me entiende perfectamente, no hacen ninguna marranería y no intentan torticeramente de enredar y entorpecer lo que debería ser un proceso legal y democrático. ¿Qué va a hacer este Rufito y qué va a hacer Per Aragonés y qué va a hacer toda esta gentuza con Feijóo en Moncloa y Abascal apoyándole? ¿Van a volver a quemar las calles de Barcelona? ¿Se van a volver a echar a la calle? Bueno, tú piensas que lo que está haciendo ahora mismo Esquerra Republicana es acumular apoyo electoral, acumular dinero, acumular competencias, acumular. ¿Para qué? Para cuando pase lo que tú estás diciendo y hay gobierno de Partido Popular y Vox, o el Partido Popular a solas, si consigue un buen resultado, poder utilizar toda esta fuerza acumulada para salir a la calle. Por supuesto que saldrán a la calle y por supuesto que harán la agitación. Esquerra Republicana y el nacionalismo en general les va mejor generalmente desde el punto de vista, digamos, del electoral, cuando tiene un enemigo enfrente, digamos, declarado, lo que ellos consideran un enemigo. Es tan sencillo como eso. Entonces, con Feijóo delante, ocurrirá lo mismo que le pasó a Rajoy. A los pollos se los han montado a Rajoy. Acordemos que los dos referéndums ilegales se lo montaron al PP y volverán a hacer lo mismo. Pero claro, lo están haciendo con inteligencia. Inteligencia, entiéndame, no que yo esté a favor de lo que hacen, pero sí que son listos. A ellos les interesa acumular, están acumulando mucho apoyo económico, mucho apoyo electoral, están acumulando y toda esa fuerza se la van a sentar al PP y a Vox cuando lleguen al gobierno de la nación. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes y exigir tanto a PP y a Vox que no se achanten y que cuando llegue el espacio de Esquerra no hagan como Rajoy, que se tire para atrás y que planten cara. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, feliz entrada de año, un placer haberte reencontrado en La Retaguardia, en Periodista Digital, y un placer también para todos nuestros espectadores. Cuídate mucho y seguiremos muy atentos a lo que pasa y a por qué pasa en los próximos días. Te envío un abrazo, Sergio. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias también a todos vosotros, como os digo, en esta edición express de esta retaguardia del martes. No sé por qué ya tengo la tendencia esta semana de ir un día por delante. He estado a punto de decir miércoles. Martes 3 de enero de 2023. Mañana tendremos con nosotros a Daniel Lacalle y trazaremos un exhaustivo y, bueno, pues le dedicaremos los minutos que sea menester a avanzar cuál es el panorama general desde el punto de vista de la economía global y también de la nuestra, de la española y de la micro, de nuestros bolsillos y de nuestros ahorros en los próximos meses. Y el jueves pues nos visitará también el portavoz adjunto del Partido Popular, Mario Garcés. Cuidaos y hasta mañana.